bienvenidos un día más a Heliotropo. Un saludo muy cordial de Marga Orozco en el control de sonido, de Carlos Davino. Hola, Carlos. Hola, Isabel. Y de Isabel Baeza, que les habla. Hoy vamos a dedicar el programa a un cantante de rock and roll. Un cantante quizá no muy conocido en España, pero que tuvo éxitos importantes y tuvo canciones en los primeros puestos de las listas de Estados Unidos y también de Gran Bretaña. Me refiero a Charles Weldon Westover, muchísimo más conocido, claro, por Del Shannon. Un hombre que acabó su vida de manera muy trágica, lo iremos comentando, y que en su música también conceptos nuevos como el sintetizador entraron y, bueno, los escucharemos a lo largo de los siguientes minutos. Del Shannon, vamos a empezar por el nombre, si te parece, porque es un nombre curioso. Se puso un nombre artístico Del Shannon por el Cadillac Coupé de Bill. De ahí viene Del, digamos, el apelativo cariñoso que se hacía a este coche. A él le gustaba mucho eso y se lo puso en su nombre, Del Shannon. Él bromeaba y decía cómo iba a llamarme yo en un escenario con mi nombre propio, ¿no? Que era Charles Westover. ¿Se imaginan presentándome el presentador? Y ahora con ustedes Charles Westover. Pues decía que esto no le cuadraba y por eso se cambió el nombre. Él nació en Michigan, en un pequeño pueblo granjero, y aunque su padre, que era camionero, no le gustaba demasiado la música, sin embargo su madre sí era una aficionada y le enseñó a tocar un instrumento curioso que es el ukelele, y del ukelele pasó pronto a la guitarra y con la guitarra estaría a lo largo de toda su vida como compañera de viaje. Sí, a él le gustaba muchísimo el instrumento, la guitarra. Le gustaba mucho la música country. A él le cogió justo la época en que el country empezó a fundirse con el blues y nace prácticamente el rock and roll. Justo le pilló la era del rock and roll. Aunque hay que matizar que él, la música que él hace no es estrictamente rock and roll, es muy novedosa dado lo que se escuchaba en aquellos años. Pues yo creo que vamos a empezar escuchando quizás su canción más conocida, Runaway, que fue un tema que arrasó. Aquí hay dos de sus cosas más características. Por un lado hemos oído el falsete, ese falsete que tiene en bastantes canciones y que él utilizaba y que además se hizo muy famoso. Y por otro lado, también aquí en esta pieza está una especie de sintetizador. Ahora Carlos nos dice que se llamaba precisamente Musitrón. Sí, estamos en la época en que se empiezan a desarrollar primitivos sintetizadores. Luego ya en los años 70 se utilizarían mucho en la música rock, pero esta época, digamos que estamos empezando a experimentar con sonidos y con sintetizadores. Este es uno de los más primitivos, ¿no? El Musitrón, y lo tocaba además Max Crock, que era coautor precisamente de esta canción y que ayudó mucho a Del Shannon. No hemos oído el solo de Musitrón en este tema, pero lo que hay que decir es que pasó a la historia de la música del pop, ¿no? Y el tema, además, que era su primer single, pues alcanzó en el año 1961 el puesto número 1 en gran parte de las listas musicales del mundo. Sí, es muy curioso porque además tiene un sonido que nos puede resultar muy hispano, ¿no? Muy español. A pesar de ser la época de Elvis Presley, de todos los rockeros, pues la música de Del Shannon se diferenciaba por eso, porque ya veremos que no solo esta canción. Muchas de las canciones de Del Shannon tienen ese aire muy cercano a la cultura española. El siguiente sencillo, Hat of Tulare, fue número 5 en los Estados Unidos y 6 en Gran Bretaña y tuvo pues bastante buena acogida.
Once I had a pretty girl, her name it doesn't matter. She went away with another guy, now he won't even look at her. Hats off to Larry, he broke your heart, just like you broke mine when you said we was part. He told you lies, now it's your turn to cry, cry, cry. Now that Larry said goodbye to you, I know this may sound strange, I want you back. Este tema también cosechó un buen resultado comercial y confirma a Del Shannon como uno de los protagonistas de la música estadounidense de inicio de los años 60. Por dar algún dato biográfico, pero que fue muy importante en su vida, también en su vida artística, hay que decir que él no tenía mucho éxito entre las chicas porque era bastante bajito, medía 1,52 y él siempre tuvo una especie de depresión importante porque en el colegio, en el baile de graduación, que parece que esto en Estados Unidos es algo que marca, una chica que se llamaba Karen, además sabemos cómo se llama, pues dijo que sí, que le iba a acompañar a este baile tan importante, pero poco antes de que se realizara el baile le dijo que no y se fue con otro chico. Esto dejó a Adele con una depresión bastante profunda y que además nunca pudo superar del todo y plasmó en las letras de sus canciones. Sí, de hecho todas tienen ese aire de hombre al que le han dejado las mujeres, ¿no? La de Runaway, por ejemplo, que hemos oído al principio, pues la historia de una chica que le abandona al chico. La de Hats Off to Larry, que acabamos de escuchar, pues significa eso, chapó por Larry, es decir, me quito el sombrero por Larry, que es uno que ha abandonado a la chica que previamente le ha abandonado a él, con lo cual es una historia un poco retorcida, ¿no? Todo es así, todas las letras tienen ese toque, bueno, la mayoría, de un hombre al que le abandona a la mujer y él, en el fondo, pues siempre quiere volver con ella o que ella vuelva. De estos éxitos primeros que estamos oyendo, empezó a caer en las listas. Vamos a oír So Long Baby, que fue número 28 ya en Estados Unidos. Es decir, él empezó a bajar también, tuvo una serie de problemas personales. He dicho que tenía problemas personales y los tuvo, no solamente por esta depresión y por este complejo, podemos decir que arrastró a lo largo de su vida y que le llevó pues a un desenlace fatal, sino porque él empezó a beber y la bebida le arrastró por muchos caminos y malos caminos también para su música. Por eso empezó también a bajar en las listas, aunque todavía hacía canciones como estas. The party's over, everybody go home. I'm sorry, but I'd like to be alone. 'Cause every time I see her, I have to weep. I'm gonna cry myself to sleep. And through this party, never thought you'd come by. All she wants to do is see me cry. And when I see her, I just have to weep. I'm gonna cry myself to sleep. El falsete característico aquí está. Esta canción es, o a mí me suena por lo menos, como más rock and roll clásico. Sí, aquí ya está más cercano al pop, ¿no? Hay que decir también que Del Shannon tiene algo que en la música de la época no era muy usual, que es modulaciones. También sus canciones tienen cambios de tonalidad, de unas tonalidades a otras, cosa que el rock and roll es mucho más básico, ¿no? Siempre son pocos acordes, todo muy rítmico y muy bailable. Esto no es así en el caso de Del Shannon. Él también hizo giras
por Europa y conoció a los Beatles. Él admiraba muchísimo a los Beatles, los conoció en una actuación en el Albert Hall y de alguna manera empezó también y versionó, porque él hacía versiones y buenas. Oiremos luego alguna, no de los Beatles, pero sí de los Rolling. Y fue el primero, además, también en hacer versiones de los Beatles en Estados Unidos, o sea que fue, digamos, un adelantado también en eso, ¿no? Vemos cómo de alguna manera también se recupera y se recupera con esta canción que llega al número 9 en Estados Unidos y el número 4 en Gran Bretaña. Estoy diciendo mucho cómo está en las listas porque verdaderamente para todo este tipo de cantantes esto es primordial, es muy importante. Quizá no tanto en España, pero sí en estos países. Sí, además entonces era muy importante el concepto de sencillo. El artista sacaba una canción con su cara A y su cara B y era lo que se promocionaba. Luego ya el concepto de disco de larga duración es posterior, el LP. Pues Keep Searching. Esta canción más pop, y como tú decías antes, sí es verdad, tiene como una reminiscencia de música española. Tenía hasta palmas, que se han oído unas palmas, ¿no? Que es algo muy español, muy flamenco. Esta canción más pop, y él sigue actuando, aunque desde luego cae bastante en las listas por la bebida. Su carrera pierde desde luego todo el fuelle, podemos decir. Y hacia la época y la década de los 70, pues él veía que sus canciones ya no tenían esa frescura que tenían al principio, esa frescura inicial, y esta vida que llevaba, una vida muy compleja, pues le había afectado profundamente. El alcohol estaba ahí. En los años 80, principios 80, hay un intento de recuperación, le apoyan otros músicos, en este caso los más significativos es Tom Petty y su banda, los Heartbreakers, que le ayudan con un disco y bueno, intenta relanzar su carrera. Luego en los años 90 graba otro disco ya con Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra, pues ya prácticamente es un disco que es su despedida porque luego al poco tiempo se suicida. Efectivamente, él se mata el 8 de febrero de 1990, se dispara un tiro en la cabeza y así acaba su vida. Siempre había estado sumido en el mundo del alcohol, o casi siempre, y de las depresiones, y aunque parece que en el año 1978 había dejado la bebida, pero sí seguía pues tomando pastillas que le ayudaran a dormir y a sobreponerse de aquello que parece que arrastraba desde muy, muy joven. Pero a mí me gustaría acabar de una manera bastante más festiva, porque este programa debe ser así. Y he dicho antes que hacía versiones, y algunas versiones bastante buenas, versiones de los Beatles y también de los Rolling. Esta canción que vamos a escuchar y con la que vamos a acabar es una versión de los Rolling, que hizo varias. Sí, en concreto esta es Out of Time, y es una canción que publicaron los Rolling Stones y tuvo éxito. Hizo una versión un cantante inglés, Chris Farlow, también muy conocida de esta canción, y años después pues Del Shannon también hace su propia versión. La actualiza, pero realmente le da un cierto sonido cercano al country, muy bonita. Es una gran versión. La canción también es que es muy bonita, la melodía. Pues vamos a acabar con esta canción, con Out of Time, una versión de los Rolling cantada por Del Shannon. Hasta pronto, Carlos. Adiós. Heliotropo. Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España.